Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en la edición número 62 de Al Derecho y al Revés, que no se rinde ni se cae. Aunque le falte un jefe que está de vacaciones. Aunque le falta a Alfredo, le mandamos a Alfredo un gran abrazo. Está disfrutando las mieles de Italia o las no tan mieles hoy. Pero bueno, Italia siempre es Italia. Y estamos con Adalberto Buceto, con Inés Sanguinetti y con un invitado muy especial que vamos a presentar en breves instantes, porque quiero simplemente mandar un saludo desde este micrófono, esto es personal. Le quiero mandar un saludo a alguien que hoy ha hecho una denuncia muy fuerte y que ha sido, de alguna manera, como él dice, presionado, es grave, es un fiscal de la Nación, un fiscal federal, un fiscal que ha manifestado claramente su independencia en numerosas causas, donde ha perseguido como corresponde delitos cometidos o atribuidos a personajes importantes de distintos sectores políticos, por lo cual me parece especialmente destacable, y estoy hablando de Federico Delgado. Sí, señor. Que hoy ha denunciado que nada menos que en la causa de Odebrecht, la gran deuda de la Justicia Federal Penal Argentina, que sigue siéndolo, lo estaban presionando y termina planteando una excusación que sinceramente espero que el juez Casanello rechace. Pero bueno, era algo que no quería dejar de hacer. Además, ¿Esa excusación que decís que es por miedo? No. Él se excusa porque dice que en una situación de tanta violencia como la que le están generando, él pone un poco a disposición del juez apartarse. Que le diga. Porque el famoso Corcho Rodríguez, de triste memoria y actualidad, le planteó la recusación. Claro. Entonces, frente a eso, con una serie de acusaciones, le han iniciado denuncias penales, al fiscal también. Es muy interesante porque lo han denunciado desde los distintos lugares de la política argentina, ¿no? Estamos viendo en este momento que la Oficina Anticorrupción pide 5 años y medio, si mal no leí, al ex vicepresidente Vudú, 5 años a Núñez Carmona. Estamos en plena situación de alegatos en la causa de Chicone. Así que bueno, la Argentina sigue siendo muy dinámica. Digamos que los alegatos para el gran público son las defensas, donde hablan sobre las defensas, y hasta hubo una historia, si se podía hablar o tenía que ser escrita, y parece que el tipo hablaba, hacía su defensa leyendo lo que había escrito. Bueno, pero de todas maneras es bueno que eso exista, los jueces necesitan los alegatos, se lo vamos a preguntar al doctor Ibar Lucía, a quien todavía no hemos presentado, pero no me voy a privar de ese gusto. Alejandro. No me voy a privar de ese gusto y voy a usar un minuto porque podría hablar todo el programa de Emilio sin darle la palabra. En primer lugar porque lo conozco desde hace muchísimos años, tengo la suerte de ser amigo personal de él y a partir de ese conocimiento, además de destacar que es un jurista de nota, es un constitucionalista por demás importante en la Argentina, es profesor de la universidad, es doctor en Derecho y es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, integra también los organismos de concursos del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Y con franqueza, y esto él lo va a poner colorado y lo va a poner molesto, para mí es un hombre que tendría que haber estado hace rato en tribunales, en máximos tribunales de la provincia o incluso de la nación, porque capacidad le sobra. Pero bueno, hecha esta... Y bueno, estas son plataformas de lanzamiento. La realidad no, es la realidad. No precisamente, esto no lanza, te puedo asegurar que a esos niveles de la justicia, ni los méritos ni esto lanzan a muchos. Es la verdad. Pero bueno, Emilio, buenas noches, te damos la bienvenida. Buenas noches, sí, después de esta presentación ya no sé qué es lo que voy a decir, porque cualquier cosa que diga va a parecer poco. Sí. Pero bueno, la verdad, mira, lo nuestro habitualmente, más allá de que muchos de nosotros, de los que hacemos este programa, seamos gente vinculada al derecho, afortunadamente está Inés para contrapesarnos un poco, pero tratamos de dar una mirada accesible al público en lo que le interesa la vida cotidiana de la gente. Y la primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué significa ser juez en la Argentina hoy? Bueno,
Es una tarea cotidiana de tratar de hacerlo mejor para hacer justicia en el caso concreto. Siempre nos quedamos con la insatisfacción de que no le llega bien el trabajo que hacemos a la gente en general, a los justiciables en general. Tienen una idea de la justicia muy, muy burocratizada, muy lenta, muy fría. Y a lo mejor tienen razón, ¿no? Pero tratamos todos los días de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Pero efectivamente la gente tiene una idea muy distinta de la justicia por lo que le llega, sobre todo por la lentitud de los procedimientos y todo. Ahora, Emilio, yo te voy, que soy hombre de la provincia, Sí. como vos, al menos yo soy nacido y criado en la provincia y he trabajado en la provincia. Sí. Pero yo veo que en los tribunales de la provincia hay una inmediación con los jueces. Sí. Yo lo he visto, y también lo he visto en Mercedes, por supuesto, donde vos estás en la Cámara, cómo uno quiere hablar con el juez y puede acceder a ese juez. Sí. Con lo cual, creo que hay una calidez dentro de la provincia que es bastante importante. La burocracia surge de los códigos de procedimiento. Y la pregunta que podría decirte y hacerte preguntarte, ¿qué es lo que puede hacer un juez más para acercarse al justiciable, para mejorar esto más allá de las leyes que sí son frías, ¿no? Sí. Bueno, por el pronto tratar de tener al día nuestro trabajo, de ser lo más rápido posible en resolver, que es lo que tratamos de hacer. Ahora en la provincia se está implementando desde hace un tiempo en los juzgados de primera instancia una experiencia piloto de oralidad, para que en todos los juicios se haga un debate con audiencias públicas y en el fuero civil, que antes no se hacía, y está dando buenos resultados. Ya creo que más del 60% de los juzgados de la provincia lo están haciendo, y es en proyección de la futura reforma del Código Procesal, dentro de un proyecto que a nivel nacional que está dentro del proyecto del Ministerio de Justicia 2020. Y bueno, esto no es la mediación, porque yo soy, como abogado he sido toda mi vida... No, esta es la oralidad. Esto es oralidad. Sí. Pero la mediación, Emilio, no ha sido un gran aporte que hemos conseguido. Primero en la capital apareció y después lo llevamos a la provincia. Sí. Y yo tengo la impresión de que la mitad de los pleitos con mediadores, que sepan, son posibles superarlos. Y entonces al juez le llega aquello que, necesita de alguien que diga lo que es el derecho, ¿no? Pero digo yo, la mediación ayuda. Ahora, esto de la oralidad es un paso más, lo cual es muy bueno. Sí. Se trata de concentrar en una audiencia toda la prueba, desde los testigos, las audiencias de posiciones, que vayan los peritos, que contesten preguntas delante del juez en ese momento, pero tiene sus bemoles, ¿no? Porque para eso tiene que estar toda la prueba producida antes, porque claro. Si las pericias, por ejemplo, no están hechas antes de la audiencia, claro. Entonces después la audiencia se tiene que postergar. Se trata de que los peritos vayan a la audiencia y respondan a las preguntas que se le hagan en ese momento, pero para eso esos peritajes tienen que estar hechos antes. Hay algunos problemas técnicos. Ahora, los jueces de Cámara perdón, es la última. Sí. Jueces No, de por Cámara favor. pueden citar a las partes y tratar de abrir un poco el juego nuevamente, o esa limitación de aquello que llega a la Cámara los hace que no puedan volver atrás. ¿Cuál es tu experiencia o qué es lo que querrías? La audiencia de conciliación en un proceso se puede ordenar en cualquier momento, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Nosotros en la Cámara generalmente no lo hacemos, salvo que lo pida algunas partes, porque es como que si lo hacemos parece que estuviéramos postergando la decisión. Hay que tener en cuenta que a nosotros, a la Cámara, nos llega un asunto ya con una sentencia y con una parte que se está agraviando, o dos partes que se están agraviando de la sentencia, de manera que tenemos que ir a cosas concretas, y si llamamos a audiencia de conciliación en ese momento parecería que estamos dilatando la decisión, ¿no? Pero sí. Pero a mí me interesa mucho en la línea que lo plantea Adalberto,
Me interesa mucho, porque al común de la gente le importa saber que puede tener acceso al juez y que el juez se preocupa por su expediente más allá de la fría letra de los papeles, porque es un procedimiento escrito en general. Claro, la sí, gente tiene un juicio y es como que, claro, lo que va a vivir no tiene nada que ver con lo que se puede imaginar por televisión o por películas, sino todo lo contrario. El abogado escribe, la parte está lejos del asunto, a veces firma un escrito, a veces le da poder al abogado, pero es como que no tiene el feeling. Y yo sé que vos, por ejemplo, por lo que sobre todo se plantea mucho en jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, y más aún cuanto más lejos del Gran Buenos Aires también, sí, más, son, por ejemplo, casos de familia, casos de adopciones, casos de accidentes de tránsito, donde, por ejemplo, ¿por qué no nos hablas de alguna experiencia concreta en materia de adopción donde ustedes se hayan involucrado con la gente y hayan tenido un contacto directo con la gente, cosa que no es tan común? Bueno, los casos de adopción son los casos más difíciles de resolver desde el punto de vista humano. Están involucradas muchas cuestiones humanas, y ahí sí llamamos inevitablemente audiencias para oír a las partes. Además, cuando hay menores, obligatoriamente tenemos que citarlos, tenemos que oírlos. Lo dice la Convención Internacional de Derecho del Niño y las leyes que lo reglamentan. Tenemos que oír a los niños en el tribunal, y generalmente cuando es una madre que reclama que le devuelvan al hijo, o los guardadores que quieren quedarse con el chico y hay una disputa entre la madre biológica y la persona que lo tiene provisoriamente, se le llama guardador, una palabra no muy linda, pero muy utilizada. Ahí sí tenemos que hacer audiencias, hablar con las partes y todo. Son temas muy que conmueven mucho y muy difíciles de resolver. Yo recuerdo puntualmente una experiencia que me acuerdo donde ustedes habían citado a varias audiencias en una situación donde la madre manifestaba realmente interés en poder mantener la guarda de su hijo, y los organismos del Estado aconsejaban que no, porque no tenía las posibilidades económicas, y ustedes hicieron algo más de lo que dice la ley. ¿Por qué no nos contás eso? Bueno, eso hace falta aclarar que tanto la Convención de Derechos del Niño como la ley nacional y las leyes provinciales establecen que cuando un chico está abandonado, descuidado, mal atendido o maltratado, los organismos del Estado, que en la provincia de Buenos Aires se llaman Servicios Locales de Protección de los Derechos del Niño, hay en cada municipio y después hay regionales, tienen obligatoriamente que tomar intervención. Entonces toman intervención, si el chico está en una situación de peligro, se lo sacan a los padres biológicos o a la madre o los familiares que lo tengan, lo llevan a un hogar de abrigo provisoriamente, lo ponen a disposición del juez de familia, y después tienen que hacer todo lo posible por revertir esa situación que dio origen, que motivó una medida esa fuerte, ¿no? Claro. Y bueno, porque a veces por ejemplo, se inicia el problema porque un chico lo llevaron al hospital y tenía heridas, y los médicos hacen la denuncia de que el chico había sido golpeado. Además, a veces la propia madre que lo llevó. Pero entonces hacen la denuncia, toma intervención el juez de familia, lo sacan provisoriamente de ese hogar, donde se supone que es maltratado, lo llevan a un hogar, se llaman hogares de abrigo, generalmente instituciones privadas con subsidio estatal, y después hay que tratar de revertir esa situación. El Código actual dice que en 6 meses tiene que resolverse. Antes no había plazo, los plazos eran muy elásticos, ahora dice que en 6 meses tiene que resolverse si se vuelve con la madre o con los familiares de origen, o si se declara la situación de estado de abandono y condiciones de adoptabilidad. Cuando dicta esa resolución, se le notifica, por ejemplo, a la madre,
Eso lo hace un juez, perdón. Un juez de familia. Lo hace un juez de familia. Sí. Un juez de familia, sí. Pero contanos un poquito en el caso puntual que yo me acordaba. Digamos, obviamente bueno, no vamos a mencionar qué caso es, pero Sí. yo me acuerdo que ustedes hicieron algo más, porque... Y claro, porque muchas de estas situaciones se generan por situaciones de pobreza, de falta de recursos económicos, que generan todo este tipo de situaciones. Y las leyes dicen que los jueces tienen que hacerlo todo lo posible por revertir esa situación, que se quede con la familia de origen. Y además hay algunas leyes que no se cumplen que establecen recursos económicos para ayudar a las familias que están en esa situación. Ajá, leyes que no se cumplen. Y se cumplen, porque, por ejemplo, se cumplen a medias, porque, por ejemplo, hay no recuerdo cuál es la ley, pero una ley en la provincia que dice, que establece una partida determinada que tiene que ir a pagar a los intendentes, y los intendentes tienen que destinarlo a estos servicios de protección de menores, y los servicios de protección de los niños tienen que ayudar a las familias de pocos recursos que tienen estos chicos en esta situación. Y yo nunca sé dónde van a parar esos recursos, si van a pagar a los afiches del intendente para hacer campaña política, o si están bien destinados. Ahora, ¿no? y en este caso Entonces, en este caso, lo que nosotros resolvimos en su momento fue, se lo devolvimos a la madre, que era una chica, creo que tendría 16 o 17 años, no me acuerdo, que volviera con ella, porque después de hacer todo, porque hay que hacer todos estudios ambientales, psicológicos, para ver si lo puede llegar a tener. La chica tenía familia, una familia bastante amplia, y que volviera a la casa de los padres. Ordenamos que le facilitaran la construcción de una pieza y de un baño, que el municipio le diera los ladrillos, claro, y todo para construir la pieza, y además que la apoyaran económicamente en todos los recursos mínimos que hace falta, desde los pañales hasta la leche, la comida, etcétera, y además que le dieran un curso de preparación, capacitación laboral también, porque muchas veces pasa que cuando dejan de recibir esa ayuda y no tienen ninguna capacitación laboral. Inés, tu reflexión, perdón, Emilio, pero escuchemos a una mujer, niña de 16 años, ahí a mí se me conmueve todo, soy padre de hijas, sí. Así que conozco muy bien lo que son las hijas a los 15, a los 16, a los 20, a los 30 y ya tienen 40, así que... Sí, no siempre te creías que conoces, porque vos conocés determinadas niñas, claro, de 16 años, claro, digamos. No existe la juventud, existen las juventudes en la Argentina. Y cuanto más fracturado está el país, cuanto los contextos son cada más distantes y más diferentes, te encontrás con configuraciones de qué es la niñez y qué es la adolescencia y qué es la vida adulta y qué es un adulto mayor en función del contexto, del hábitat en donde esa vida se desarrolla. Entonces no es lo mismo en cualquier caso. Claro. ¿No? Claro. Igual, me encantó porque Emilio empezó de una manera muy honesta, ¿viste? No es tan fácil. Cuando se le preguntó por la justicia, él dijo, y bueno, es fría y burocrática. No lo dijo tan así, pero lo dijo. Sí, lo dijo. Entonces, demasiado, el país entero, ¿viste? Pues es como un tema sexy el tema de la justicia. Por todo algo, el mundo habla de la justicia. Por algo 88% tiene una pésima opinión de la justicia. Por eso también, hay muchas cargo. palabras sobre la justicia. Opinan los deportistas, sí, opinan los políticos, opinan las vedettes, opina todo el mundo, los periodistas, ¿no es cierto? Pero tener un juez, a mí me encantó esta honestidad, que él de entrada pateó la pelota adentro de la cancha, no afuera. Entonces, yo te quería preguntar esto, porque justamente es difícil hablar con alguien de adentro. Yo creo que si cada uno de los mundos nuestros contara la posta, ¿viste como los chicos dicen? ¿Cómo? Batime la posta. Entonces, Emilio, yo digo, batinos la posta, en el sentido de, ¿qué es lo que vos te decís todos los días? Viste que uno, no vos, todos, nos decimos algo todos los días. Eso que nos decimos todos los días es algo que nos impulsa a hacer. A veces es algo entusiasmante, a veces es rabia, ¿viste? Es decir, ¿vos qué te decís todos los días que tenga que ver con ese laburo tuyo como juez? Para entender tu murmullo y entender esa mirada sobre la justicia.
Y bueno, siempre nosotros los jueces resolvemos casos concretos, ¿no? Entonces, es hacer justicia en el caso concreto que tenemos entre manos. Y aplicamos la ley, como decimos los abogados, subsumimos los hechos en el marco general de la ley. Pero la ley hay que interpretarla también, ¿no? Y son pocos los casos donde hay una interpretación unívoca, de una sola interpretación posible de la ley. Por eso hay tantos debates. Por eso, en ese punto, doctrinarios. ¿Cuál es tu tirada de pelos? Porque tenés el caso y tenés el marco legal. ¿Cuál es ese dilema tuyo que no te deja, que te deja a las 3 de la mañana que te abrió el ojo, ¿viste? Y dijiste, pucha, ¿cómo no pensé esto? ¿Cuál es ese ejercicio? O que te deja contento. A veces bueno, cuando hay dos interpretaciones posibles dentro del marco de interpretación que deja la ley, si hay una sola posible y es totalmente irrazonable, injusta, los jueces podemos decir que es inconstitucional y tenemos que buscarle la vuelta para decir que es inconstitucional. Pero si no es inconstitucional y vos tenés dentro de un marco de interpretación posible dos caminos, y elegís la que te parece más justa. ¿Y cuáles son los adjetivos que te ayudan a elegir por derecha o por izquierda? Donde izquierda y derecha no quiere decir nada, ¿eh? Sí. Un lado por el otro. B, un camino u otro. Mira, hay algo que se llama la interpretación previsora o consecuencialista, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de una u otra interpretación? Muy bien. Hay un fallo de la Corte que dice: los jueces no pueden desentenderse de las consecuencias disvaliosas que derivan de sus decisiones. ¿Y vos dirías que lo consecuencialista es mejor que lo principista? Lo consecuencialista tiene bastante que ver con lo principista, porque cuando uno hace la interpretación dice, bueno, si yo interpreto de esta manera, voy a resolver de esta manera y las consecuencias van a ser esta. En esa evaluación de las consecuencias estoy volcando mis principios. No, pero ella te habla del principio que está por allá arriba. Vos decirlo consecuencialista en función del rigorismo formal, de la forma. No, yo hablo de las consecuencias que se derivan de una interpretación. Claro, lo real. ¿Sabes por qué? Ahora me sirve apoyarme en esto para meter un poco de bandera femenina. Dale. Porque estamos con el debate del aborto, ¿no? Entonces, yo tenía una idea sobre el aborto y cómo opinar a favor o en contra. Y cuando me enteré que en los países nórdicos, europeos, la ley de aborto no punible, justamente, logró suprimir los abortos, a mí me cambió la cabeza, justamente por el tema de las consecuencias. Y yo me quedo preguntándome, cuando uno está en contra del aborto porque defiende la vida, si resulta que hay una ley de aborto seguro, que no solamente defiende la vida de las madres muertas por malas prácticas, sino que además suprime los abortos, que sería defender también la vida de los fetos. Sí, o disminuye, digamos. O disminuye, al punto, no, pero en algunos casos, si vos escuchás a el profe, el que dirige ginecología obstetricia en el hospital italiano, que hace una postura con esto, dice, casi desaparece la cuestión de la cantidad de abortos. Entonces ahí las consecuencias, estás eligiendo por las consecuencias de tu decisión o por los principios abstractos universales de las ideas que te rigen, ¿viste? No cabe duda que si hubiera un estudio que dice que las consecuencias son que hay menos abortos, es algo muy importante tener en cuenta, ¿no? ¿No es cierto? Lo que pasa es que hay una vieja discusión que dice que el principio de legalidad es propio de los jueces y el principio de previsor o consecuencialista propio del legislador, ¿no? Cuando en el Congreso, en un Parlamento, se debate una ley, se ponen sobre la mesa distintas alternativas posibles sobre cómo hay que encarar un problema determinado. Cuando se vuelcan sobre la mesa esas distintas alternativas, se evalúan las consecuencias de esas alternativas posibles que hay que sobre la mesa. Por eso hay distintos proyectos de ley, distintas formas de redactar las cosas, etcétera. Esa evaluación lo hacen los legisladores, que son los que tienen la obligación de la previsibilidad de las consecuencias. Y se resuelve por la regla de la mayoría.
Entonces la mayoría de los legisladores votan y optaron por este proyecto. Y el otro, que a lo mejor a vos te gusta mucho más, quedó en minoría. Claro. Pero vos tenés en principio que respetar lo que decidió la mayoría. Entonces cuando a vos como juez te llega a aplicar esa ley, a vos te puede gustar el que quedó en la minoría. Claro. O el tercero, el que no votó nadie, te hubiera gustado. Pero resulta que la decisión ya la hizo la mayoría, entonces tenés que elegir esa cuestión. En tu cuadro de visión sobre qué es justo, volvés a mirar esa mirada de esa mayoría que inspiró la creación de ese marco legal. Claro, pero a lo mejor ese proyecto de ley que se sancionó no me gusta a mí. Yo hubiera votado, si hubiera sido legislador, hubiera votado el otro proyecto que quedó en minoría. Pero vos mirás Pero yo marco, no soy legislador, soy juez, exacto. entonces en principio yo tengo que aplicar lo que votó la mayoría, porque es la regla de la mayoría y así son las democracias representativas. Bueno, yo voy a disentir un poco con nuestro ilustre invitado en este sentido. Yo creo en el juez fuerte. Y yo creo que todos estos deterioros que tiene la democracia representativa, porque a mí, muchachos, no me vengan a decir que los legisladores ven las consecuencias, cuando hemos tenido escribanías dentro de las cámaras, ven las consecuencias de lo que va a pasar y qué sé yo. Es cierto, ese es el recinto, esto es lo que está escrito, bueno, pero gracias a Dios existen jueces, como Emilio también, que en su momento se preocupó por esta chica, y como tantos otros, que tienen hasta la increíble posibilidad, y esto es legal y no me salgo de la legalidad, que es declarar la inconstitucionalidad de una ley. Sí, pero, ojo, pero la declaración de inconstitucionalidad no se puede tomar a la ligera. Como todos los días, ¿no? No se puede tomar a la ligera y declarar una inconstitucionalidad porque no te gusta. No porque no le gusta. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo enseño constitución en la facultad, siempre digo que inconstitucionalidad no es sinónimo de no me gusta. Claro. No. Qué tremendo que quede eso asociado, no se puede creer. No, bueno, pero lo que pasa es que algunos argumentan lo que no me gusta lo califican de inconstitucional y no es así. No es así. Porque para encarar un problema determinado hay distintas alternativas posibles y para eso está el legislador, para elegir una u otra. Entonces el tema es que esas alternativas posibles están dentro del marco constitucional y se eligió una determinada y al juez le llegó esa que fue votada por la mayoría. Entonces para llegar a la inconstitucionalidad hay que argumentar muy bien para irte en contra. Por eso se dice que el control de constitucionalidad de los jueces es contramayoritario. Cuando un juez dice esto es inconstitucional, está en contra de la decisión de la mayoría. Claro, por eso es una cuestión muy seria. Totalmente de acuerdo. ¿No es Ahora, cierto? es interesante porque Emilio plantea esto y nos podría dar clase un largo rato del asunto porque es un especialista en la materia y en paralelo, en su búsqueda de soluciones justas, yo he leído decenas de sentencias de él, se plantea justamente esta historia, esta frase de la Corte que me parece sensacional y que muchos que escuchan el programa se habrán dado cuenta de que no la escucharon nunca o que la escucharon muy pocas veces. Y es que los jueces tienen que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, porque si mal no recuerdo en la misma sentencia, uno de los votos decía, hacer justicia aunque se caiga el mundo no es hacer justicia, sino más bien todo lo contrario, con lo cual quería decir, tomar la letra pura sin contemplar el espíritu, sin contemplar lo que puede pasar. Ahora, yo lo quería llevar a él a algo un poco más, digamos, como divertido, curioso o interesante, porque él tiene un fallo que se publicó... Fue muy divertido. Sí, pero más picante, digamos, que se publicó en su momento en todos los medios. Nos vamos a ir en 2 minutos, pero primero le quiero preguntar esto. Fede nos pide que vayamos a la pausa. Me acuerdo que hubo un caso muy, muy interesante de un señor que en el bingo, jugando a las maquinitas, tragamonedas. A las maquinitas tragamonedas, ganó una fortuna para aquel momento, creo que era $1.000.000 a valores de hace como 6 o 7 años. Sí, hace mucho. Sí. Algo por el estilo. En un momento se le alinearon los planetas a este buen hombre y le apareció el $1.000.000 de mango en la maquinita. Y el bingo, por supuesto que hizo, no se lo quiso pagar. Nada menos que eso. Pero bueno, quería que Emilio nos cuente, pero le voy a hacer caso a Fede y vamos a dejarlo para inmediatamente después de la pausa. Nos vamos a la pausa. Ecomedios.com, plataforma de contenidos audiovisuales. Ecomedios.com. Información, opinión periodística, transmisiones en vivo simultáneas.
La actualidad pasa por ecomedios.com. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Bueno, volvemos al aire. En realidad ni siquiera le agradecimos a Gerardo Subirana su maravillosa operación de cada martes, sin la cual nada podríamos hacer. Y por supuesto a Fede Politi, como siempre, nuestro productor. Emilio, te había dejado picando este tema del bingo que salió en todos los diarios. Salió en todos los medios, porque no era un caso, no es un tema muy frecuente, han habido pocos casos. Pero ¿cuál era el núcleo de lo que tuvieron que decidir? Porque uno dice el tipo ganó. Y porque la máquina ¿Quién? le había marcado una cifra. Él avisó a los croupiers, a la gente del bingo, creo que era el bingo de Chivilcoy, y enseguida dijeron que la máquina andaba mal, que un problema técnico y andaba mal y qué sé yo, y desapareció lo que estaba en la pantalla. Entonces, pero él se había precavido de buscar testigos, un tipo muy rápido, una señora que estaba al lado, algo para que le aparecieran, después pudieran declarar como testigos, y se aferró a la máquina y no se quería ir de ahí, sentado casi agarrado a la máquina. Un palito. Que serían como 3 o 4 palos de hoy, digamos, era mucha plata. Era bastante plata, además el hombre era un albañil. Y después lo llevaron, lo convencieron, lo llevaron, como estaba contado en la demanda, parecía una película, porque lo llevaron por unos pasillos al tercer piso, le cerraron la puerta, casi le sacaron el celular para que no hablara con nadie, y ahí lo convencieron de, no sé, como si yo te dijera pagarle, qué sé yo, 50.000 pesos, una cosa así, y le hicieron firmar un recibo que se daba por plenamente satisfecho y pagado. Le hicieron firmar un recibo que él se daba totalmente... Renunciaba a cualquier tipo de reclamo. Se daba por satisfecho con eso y qué sé yo, y lo hicieron salir acompañándolo por otro lado, lo hicieron salir por otro lado, por otra puerta trasera del bingo, lo llevaron hasta el estacionamiento donde tenía el auto, lo siguieron con el auto, se aseguraron de que el auto ya encaraba encaraba la ruta para su pueblo, que era algún pueblo cerca de Chivilcoy, y mientras tanto él, antes de que lo llevaran ahí arriba, había llamado a un abogado y un escribano que habían llegado al lugar y no los habían dejado subir. Ah, qué va. Pero los tipos vieron lo que pasaba. Buscaron testigos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo consiguieron ustedes acreditar que ese premio se había ganado? Bueno, se hizo un peritaje técnico con especialistas en el tema. Era bastante complicado el tema, ¿no? Yo no te podría reproducir ahora las cuestiones técnicas de la pericia que se hizo, pero yo llegué a la conclusión de que ese número había salido porque se da muy pocas veces, y yo lo estuve chequeando con cosas que pasaban
en tragamonedas de Las Vegas y en otros lados, que de una vez de 1 millón y de golpe se alinean todas las figuritas. No pasa nunca, se alinean todos los planetas una vez en no sé cuántas, y esta vez había pasado, pero que podía pasar. Tenía un nombre especial que yo no recuerdo, pues yo lo investigué en internet también. Y lo que averiguamos era que a veces podía llegar a pasar, y entonces llegué a la conclusión de que eso efectivamente había ocurrido. Y eso también, pues también es increíble. ¿Te imaginas un jueves, me dijeron 8 de la noche, metiéndose en Google Las Vegas? Y sí, tiene que hacer. Y otro día te toca la niña de 16 años, y otro día te toca el conflicto de familia. ¿Cuáles son tus grandes avenidas? Porque también, viste, cuando viene un penalista, estamos todos con la sangre, ni una menos, violó, mató, qué sé yo. Es como la anomalía de la sociedad. Pero yo pienso que lo que Emilio tramita es nuestra cultura por ahí. Es decir, ¿cuáles son las grandes avenidas que vos tramitás? ¿No? El grueso, digamos, que es esto, de los conflictos. ¿Por qué nos peleamos los argentinos? Bueno, el grueso de los asuntos es daños y perjuicios, ¿no? Desde accidente de tránsito hasta cualquier cosa que pueda dar un reclamo de daños. Desde mala praxis médica. De mala praxis médica, malas praxis de escribano, inclusive de abogados. He tenido algunos casos. Pero hoy en día hacen juicio... Contadores, perdón, no, porque yo te... Y contadores también. Contadores no hay. Inés tiene que hacer un juicio, pero es otro tema. Sí. Bien. Lo tratamos fuera del aire. De martilleros también. Y hoy en día hacen juicio de daño por cualquier cosa. De una persona, yo tuve una vez un caso de una persona que se había resbalado en la vereda del hotel, le hizo un juicio al hotel porque decía que la vereda estaba resbaladiza. Claro. Y cosas así. No me han puesto el cartelito. Claro. Y o una persona cruzando la calle que decía que se cayó porque era calle de tierra, había pasado la huella del camión, entonces había dejado unas huellas que hacían que no se caminara bien, entonces se cayó. Y cosas por el estilo. Y llegan a juicio, cosas de ese tipo. Llegan a juicio, sí. Claro, y bueno, pero muchos de esos juicios tramitan con beneficio litigar sin gasto, entonces los abogados se tiran un lance para ver. El beneficio de litigar sin gastos, digámosle a la gente, ¿no? Es aquel que dice lo que históricamente se llamaba carta de pobreza. Digamos, claro, alguien que no tiene el dinero para pagar la tasa de justicia, los gastos del juicio, y por lo tanto costas, claro, no accede, y además no paga el abogado del otro lado, eventualmente, con lo cual accede a la justicia, que está bien, porque es el derecho a acceder, pero accede sin pagar, ¿no? Claro. Ahora, yo te iba a hacer una pregunta sobre eso también. Los temas de daños y perjuicios, de lo más común, hablemos de accidentes de tránsito, o en general, sobre todo de lo que son las indemnizaciones. Sí. No hay una tarifa, no hay algo que te diga que si alguien se queda, por ejemplo, con una disminución del 20, del 30, del 40% de su capacidad a tal edad, es decir, no hay una fórmula para calcular los daños. Claro. ¿Cómo se calculan los daños? Mira, yo te voy a decir, en la justicia civil siempre fue muy a ojo, a ojito. El perito médico dictamina que quedó con un 20, un 30% de incapacidad, y en función de la edad que tenía cuando quedó incapacitado, que tiene que ver con los años de vida útil que le quedan por delante, hasta la jubilación. La proyección, ¿no? De la proyección de vida útil que quedan por delante. Y lo que ganaba en el momento que ocurrió el hecho, más o menos se estimaba. Después en la justicia laboral, hace mucho tiempo, empezaron a utilizar algunas fórmulas matemáticas sobre proyección y esas fórmulas que se empezaron a aplicar en la justicia laboral, algunos jueces empezamos a utilizarlas en el fuero civil. Y ahora ese criterio de utilizar algunas fórmulas está en el Código Nuevo. Para incapacidad, que se puede utilizar para lo que se llama pérdida de ayuda económica en el caso de la muerte. Es el daño futuro, ¿no? Lo que él va a seguir sufriendo de aquí hasta que... Porque lo loco es que hoy una persona que tiene un accidente y tiene un grado de incapacidad va a ver un abogado y le dice, bueno, doctor, dígame, ¿cuánto pueden llegar a fijarme? Sí. Y el abogado lo va a mirar y le va a decir, ¿usted en qué cree?
El cliente le va a decir, ¿cómo en qué cree? Y sí, vaya a la iglesia o al templo de la religión en la que cree y chárlelo con su rabino, su cura, su pastor, porque yo no tengo la menor idea. ¿Hay algo de eso? Sí, a ver, de hace algún tiempo los tribunales empezaron a publicar las fichas, serían fichas que antes estaban manuales, pero después empezaron a publicar en Internet, con las indemnizaciones que fijan por distintos rubros. Ajá. Incapacidad, daño moral, llamado valor vida. Por lo menos son públicas, son transparentes ahora. Entonces, un abogado responsable lo que va a hacer es consultar en ese departamento judicial la Cámara, normalmente cuánto fija por este grado de incapacidad, una cosa así. Entonces, de acuerdo a eso, se supone que tendría que pedir. Y de acuerdo a eso tendría que asesorar a su cliente de decir, mira, te conviene arreglar porque más de tanto no te van a dar, etcétera, haciendo una proyección de cuánto se han dado en casos similares, en casos anteriores. Lo lógico sería que estuviera más o menos uniforme en todo el país, claro. O si querés, no es en todo el país, por lo menos en la misma jurisdicción, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Eso sería lo mejor, pero no es tan así. Los tribunales de Mercedes fijamos una cosa, los de Bahía Blanca fijan otra, los de La Plata fijan otra cosa. Cuando se publica... Ni siquiera la Corte unifica. No, porque la Corte nunca se mete... No llega a eso, no, la Corte no se mete en cuestiones de montos indemnizatorios. Lo que pasa es siempre esta fantasía, viste, de la infalibilidad del juez como si fuera divino. Ahora que vos dijiste esto de consulte con el rabino, yo una vez escuché a una doctora que en el Hospital Gutiérrez es quien define el sexo de un niño o niña cuando ese niño o niña nacen con una indefinición importante. Y yo no podía creer que de repente eso depende de una persona, porque alguien tiene que tomar una decisión. Y habla con la familia y muchas veces la pregunta es, ¿ustedes qué esperaban? Nah. Y sí, te lo digo, y sí, porque... yo no lo escucho. Nunca había escuchado. Hay unas cosas muy tremendas que es, bueno, ahora gracias a toda la ley de educación sexual y al matrimonio igualitario, todo lo que se ha debatido sobre sexualidad en el país, podemos entender que hay personas que nacen en un cuerpo equivocado. Sí, y que hay muchas veces que los cuerpos no dan signos tan claros de hombre-mujer. Y que entonces hay que permitir un proceso de vida. Hoy, gracias a Dios, la ley le permite a una persona elegir quién quiere ser, más allá del cuerpo que tenga, y no tiene que hacerse 8.000 operaciones. Entonces, ese proceso lleno de incógnitas hay que desencadenarlo desde alguna clase de identidad. Entonces, viste, decir, creo que hay muchas profesiones que se encuentran en dilemas profundamente humanos, que me gusta tu mirada, Emilio, que en vez de estar haciendo el diálogo, viste, de Dios consigo mismo, dice, a ver, pertenezco a una cultura, pertenezco a una sociedad, miro, veo, cotejo, pregunto, ¿no? O sea, que yo creo que paralelo a eso, un tema muy, muy importante de lo que decía Emilio recién, se desprende, es el tema de la transparencia, ¿no? Es otro de los temas que yo pensaba tocar y que no vamos a tener tiempo, como siempre, de tocar ni la 10ª parte de lo que tenemos, pero creo que asociado a la justicia, la posibilidad de que la justicia rinda cuentas, porque la justicia tiene la obligación de decirle a la sociedad qué decide y por qué lo decide. Y si esa información se agrupa de una manera tal que esté disponible para la sociedad. La tecnología y hoy la tecnología lo permite absolutamente. Absolutamente. Entonces, si se sabe, como decía él, qué fallan los tribunales, bueno, y después vamos a discutir por qué los de Mercedes fallan así y los de Bahía Blanca fallan así. O pedir más o pedir menos. Y ahí los legisladores también tendrán que tomar esa información y construir parámetros de la ley que unifiquen, porque es absolutamente absurdo que alguien de Bahía Blanca tenga mejor o peor derecho que el de Mercedes porque vive en Bahía Blanca o vive en Mercedes. Sí. Es una locura. Ahora, también es cierto que los jueces no tienen, entre comillas, la culpa, como dice bien Inés, no son infalibles, son seres humanos, son un tipo de carne y hueso como cada uno de nosotros, que tienen una responsabilidad. No, pero va más, fíjate en todo lo que es lo que se llama cuantificación de daños, que es poner los montos a los daños, es tan variable, porque las cifras que ponemos en la Argentina no tienen nada que ver las que ponen en Estados Unidos, ni en Europa, es tan variable. Bueno, y vos hablabas lo que fijamos acá en Estados Unidos es irrisorio. Claro.
Y es más, lo que se fija en Capital Federal generalmente es más de lo que se fija en las provincias. ¿Y cómo manejan la inflación? Que vos antes, en la previa del programa, nos contabas algo. ¿Qué tema, no? Y es un tema muy complicado, porque ese tema, si no tuviéramos inflación, sería mucho más fácil. La cantidad de discusiones que tienen los ciudadanos argentinos a raíz de la inflación, porque es como inventar la pólvora cada vez, ¿viste? Si no hubiera inflación tendríamos la mitad de las conversaciones, ¿o no? Es cierto, sí. Es cierto. Y además, recordemos lo que hablamos en un programa, ¿te acordás una vez? Nosotros tenemos una ley positiva, un artículo 7 de la ley del 2001, que prohíbe indexar. La indexación, la actualización monetaria. Pero y sin embargo tenemos los UVA, tenemos esto, y los jueces hacen muchas veces figuritas y realmente son justos. Yo recuerdo una sentencia, vos no llegaste Sí. no planteaste inconstitucionalidad, encontraste un camino para actualizar una deuda. Bueno, el dólar recuerdo lo ha alguna sido sentencia siempre, publicada tuya. ¿Cómo actualizás deudas de valor hoy? Y bueno, lo que pasa es que se supone que la tasa de interés te cubre la inflación. Bueno, en este momento por ahí la supera, ¿Cuál? ¿no? Claro, hoy sí. La tasa de interés, después depende de cuál aplique, se supone que te va cubriendo la inflación, ¿no es cierto? Ahora, está la discusión sobre cuál es la tasa de interés que te cubre o no. Claro, primero está la inflación, activa y la pasiva, y aquella historia que la Corte de Provincia te dice, no, pasiva, si es... Bueno, aclarémosle a la gente, ¿no? Pasiva es la que... Cobra el banco... No, la pasiva es la que te paga por un plazo fijo. Por un plazo fijo. Hoy la diferencia sigue siendo muy grande, pero no es tan inmensa como en otras épocas. Había épocas en que la tasa que te pagaban por un plazo fijo era muy baja, ruinosa, y la tasa de un préstamo, que es la activa, era 2 o 3 o 4 veces más. Lo que ganaba un demandado por Tal cual. estirar el juicio, el abogado por Tal estirarle cual. el juicio... Ahora ya ese problema se superó, porque ahora se aplica en la la provincia activa. no. Se utiliza la tasa pasiva digital, Todavía. que es más alta que la tasa pasiva común. Ajá, La pero no se tasa aplica la activa para deudas. No, eso en capital. Para deudas comerciales, pero para deudas civiles se aplica la tasa pasiva. Es decir, que el que gana un juicio le pagan como si hubiera puesto la plaza a plazo fijo. Exactamente. La digital, que es más alta. Poquitito más. Es notablemente más alta. Tiene un premio por bancársela. Suma, tiene una especie de anatocismo, ¿no es así? Suma un poco de intereses. No, eso es porque los bancos promueven la tasa pasiva digital para que la gente no le haga perder tiempo a los empleados haciendo el plazo fijo a papel. Saliendo un poco de los bancos, que me tienen repodrida ya los bancos y el mundo financiero. En la vida de todos nosotros suele haber una especie de parteaguas, ¿viste? Una experiencia que vos tenés en tu vida profesional, a veces coincide con experiencia personal, profesional, porque la verdad que todo es político, ¿no? lo privado es político, pero sobre todo uno vive, vos como juez, cada uno como lo que es, algo que decís, esto me cambió. Sí. A partir de acá, yo tal cosa, ¿viste? Vi algo diferente e inicié algo diferente en mi camino con la justicia. ¿Tuviste un momento así? ¿O un hecho así? ¿En relación a la justicia? O la vida tuya que te hace ver la justicia, ¿viste? Porque hay veces, por eso digo, hay veces que la experiencia de la vida personal de uno nos hace ser profesionales diferentes. Es cierto. ¿No? Hay vasos comunicantes. O la profesión te hace ver la vida de una manera Claro, algunos diferente. sopapos o experiencias. Médico, claro, exactamente. Entonces, ¿vos tuviste tanto en tu vida personal como profesional algún parteaguas que iniciaste un camino nuevo? No te podría decir algo concreto que me haya cambiado mi función de juez, decís tu vos. Tu manera de vivir tu profesión y tu vida, ¿no? ¿Por ahí la entrada a la justicia? Bueno, sí, es una visión distinta. Yo antes trabajaba en la profesión y la visión del abogado litigante es muy distinto. Lo que le decimos a nuestros alumnos. Yo cuando los podría veo todos decir, sentados, muchachos, ahora mírense, tóquense. Después va a haber un escritorio y entonces va a haber uno allá que decide y vos que le estás pidiendo del otro lado. Ahora aprovechen la universidad porque ahora son todos iguales, después van a ser distintos. Pero
lo que pasa que es tan necesario el abogado que pide como el juez que decide. Bueno, si no, no puede funcionar un sistema. ¿Qué te cambió? ¿Cómo fue ese pero cambio? son cosas diferentes, ¿o no? Bueno, cuando vos sos abogado, te pones en el lugar de la parte, tienes que defender a tu parte, a tu cliente a ultranza y sos parcial necesariamente. Y en cambio cuando sos juez tenés que ponerte en el medio, imparcial y hacer justicia en el caso concreto. Yo creo que pero ¿cuál es el sentimiento, digamos, qué te llevó a tu vida? Vos tenés una circunstancia vital, una familia, pareja, hijos, amigos, qué sé yo. Sí. Este nuevo rol que es, ya no estoy, viste, con mi bandera defendiendo la causa, ¿te cambió en algo vos? ¿Vos sentís que sos otra persona ahora que sos juez o no, para nada? No, creo que soy la misma persona. Básicamente, en sustancia, soy lo mismo. Bueno, que lo conocemos de chico, podríamos decir que en realidad debió haber sido juez desde que nació. Yo no sé. Por eso es un poco al revés. Es que había algo de eso. En mi familia decían que yo iba a ser juez desde chiquito. Sí, claro. Además, Emilio viene de una tradición. El padre de Emilio fue presidente de la Suprema Corte de la provincia. Entonces, viene de una familia de juristas y con una formación que yo, que lo conozco desde tantos años, somos compañeros de colegio a ese nivel. Siempre lo vi en la profesión. Emilio era el tipo que te daba el pensamiento reposado, la mirada objetiva. Claro, era mucho más para juez que para abogado, claramente. Y por eso conozco pocos tipos que disfruten tanto la función, ¿no? Como él. Pero antes de que se nos vayan los pocos minutos que quedan, Adalberto, simplemente un par de avisos y te doy a vos la palabra por un tema que querías tratar rápido. Nosotros teníamos un tema que a mí me parece muy crítico y que por lo menos lo quiero anunciar, que es el tema de la nueva ley de defensa de la competencia. Lo vamos a abordar, yo me comprometo a abordarlo el programa que viene. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental, y no es un enunciado original mío, pero sí lo respaldo, para combatir la inflación y para combatir uno de los grandes problemas de la Argentina, que es la concentración monopólica. Y es un tema en el cual la Argentina no ha hecho absolutamente nada, con independencia de las supuestas ideologías de los gobiernos de turno. Acá se ha dicho, soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, ninguno hizo nada. La Ley de Defensa de la Competencia establece, ahora aparentemente en serio, que se va a elegir un Tribunal de Defensa de la Competencia autárquico e independiente por concurso y con mandato cambiado respecto al presidente de la Nación. Es decir, que no va a coincidir con el del presidente. Esto es algo que estaba en la ley anterior, que estuvo 15 años sin ser reglamentada y nunca se formó el Tribunal de Defensa de la Competencia. De Menem en adelante, pasando por De la Rúa y los dos gobiernos de Kirchner, Duhalde por supuesto y todas las transiciones, nadie hizo nada para que hubiera esto. Ahora hay una ley, ojalá se apruebe y funcione y ojalá vayamos, porque además viene el arrepentido, hay arrepentido también para el primero que denuncia la carterización. Es decir, que habría una confluencia de inflación y concentración. Absolutamente, porque... Pero esto hay que decirlo porque, perdón, ¿no? Lo que no estamos en los temas, esto no es algo que está todo el tiempo en los medios. Todo lo contrario. La ecuación, inflación. Pero yo sí le quiero reconocer al gobierno haber impulsado y aprobado la ley. El Ministerio de Producción estuvo fuertemente atrás de esto. Muy bien. Y aparentemente empezar, es un poco lo que la gobernadora también Vidal está planteando, el tema no de controles, sino de deshacer los entuertos y los manejos oligopólicos y monopólicos. Y vos querías decir yo algo y voy a recordar te dejo algo un par de voy minutos a hablar algo de Brasil. Porque quería querías hablar algo de recordarte a Brasil. vos, Alejandro, que ibas a hacer un anuncio respecto a alguna visita que vamos a tener de jueces de Brasil. No sé si... el 8 de junio, gracias por el recordatorio, va a estar en la Argentina y va a dar un par de conferencias Deltan Dallagnol, el fiscal general de Curitiba, dicho en términos más conocidos, el fiscal general que trabaja con Sergio Moro, el hombre del Lavallato, el hombre que coordinó y dirigió a todos los fiscales que trabajaron con él en esta causa extraordinaria que está marcando a fuego la corrupción en Latinoamérica. ¿Repetí la fecha cuándo va a venir? El viernes 8 de junio, en el próximo programa, y por supuesto al derecho y al revés va a estar en la conferencia y va a tratar de traer en exclusiva algunos comentarios bien de adentro. Pero Muy vos bien. Querías tocar el tema del conflicto tema de en Brasil. Quería tratarlo porque tengo familia viviendo en Brasil, mi hermana, y sé lo que está sufriendo en este momento el pueblo brasilero por un tema que tiene que ver la inflación, que tiene que ver todos estos movimientos internacionales que ha habido devaluatorios, también el poder sindical enemistado, no voy a tomar
parte de ninguno de los dos lados, sino solamente decirlo, que nos solidarizamos con ellos, pero acá hay una problemática de el presidente Temer o todo el oficialismo por un lado y el sindicalismo por el otro, que están encontrados. Ha aparecido en el medio, en algún momento lo ha dicho Temer, que él iba a acudir a las Fuerzas Armadas, con lo cual acudir a la fuerza es la fuerza contra la fuerza. Sí, además el país está bloqueado, inmovilizado. Como esto es el derecho y el revés, digamos que también los otros están haciendo una fuerza realmente que la está pagando en definitiva el pueblo, porque hay problemas hasta en los hospitales, sí, hay problemas gravísimo. Mis sobrinas no pueden ir al colegio porque están los colegios cerrados, obviamente, los supermercados desabastecidos, toda la parte del sur, la parte rica de Brasil está sufriendo gravemente. Bueno, esperemos que lo puedan destrabar, sin el uso de la fuerza, por más que dicen que hay algunos que están golpeando las puertas de los cuarteles como para, en definitiva van a terminar hermanos contra hermanos en una situación horrorosa. Realmente. Y si me permitís la simplemente el comentario, asimilarlo. Que no nos pase. Ustedes vieron que yo escribí una columnita en La Nación en estos últimos días y tiene mucho que ver con el tema. Si no encauzamos los conflictos en un marco de respeto a la ley y sin abusar y entendiendo que el derecho incluso a hacer huelga también tiene un límite, y el derecho a protestar también tiene un límite, como también lo tienen, por supuesto, para los gobiernos que tienen que actuar dentro de la ley, pero esa es la única manera para evitar este tipo de dramas. Volviendo al ejercicio del juez, viste, si nosotros pudiéramos hacer como ciudadanos ese ejercicio de escuchar las dos voces, escuchar los dos argumentaciones y hacer el esfuerzo de la argumentación, viste, porque decía cuando se acaban las palabras empiezan los gestos, es decir, no es nada simple, todo es complejo, hay argumentos, ir a fondo con los argumentos y hacerse preguntas. Y ¿no? generar consensos, ¿no? Sí. Y nos están echando, como siempre, Fede desesperado, agita. Voces y Memorias con Hernán Dobri viene a continuación, no se vayan. Y les mandamos un abrazo hasta la semana que viene. Bueno, y muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Por supuesto, gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Alejandro, Inés y Adalberto, por esta invitación. Fue un placer estar con ustedes. Se va a